es una sorpresa enorme cuando lo lees. O sea, es muy impactante porque tienes conocimiento, cuando lo lees ya sabes de qué va, qué quieren contar, qué es lo que les motiva, por qué les mueve a querer contar esta historia, pero cómo dialogan los personajes, cómo hablan los personajes, cómo es el nivel, la potencia con la que se cuenta todo, la intensidad con la que se cuenta, es arrebatador cuando lo lees y te deja bastante, perdona que acabo de leer, esto de verdad que se va a llevar a la pantalla, de verdad que esto se va a rodar, ostras, qué bueno, qué suerte, qué bien, qué cosa, y cómo lo van a hacer, y cómo, porque me parece, te impone mucho, te sorprende mucho cuando lo lees, a mí personalmente creo que es general, ¿no? Sí, sí, Te impacta y dices, madre mía, lo que vamos a gozar con esto. O sea, porque para interpretar esto dices, pues de verdad. O sea, que sí, es sí. un regalazo, vamos. Un complejo con muchas capas y demás. ¿Cómo habéis afrontado las tres la construcción del personaje? ¿Os habéis puesto de acuerdo o era solo hablar con los Javis o cómo? Hablar con los Javis mucho y bueno, no, bueno, como siempre, no puedes juzgar al personaje por una madre, pues una madre que hace lo que puede, agarrándose a lo que puede también y esto lo hablamos en una entrevista, creo, hace como que yo creo que la herida de ella es ser vista, amada y escuchada, que es como algo que yo creo que en su casa no lo fue, ¿no? Desde pequeña y entonces, bueno, repite patrón y entonces no sabe hacerlo de otra manera, trata de intentar hacerlo de otra manera, pero no puede y cuando ya va tratando ya entra Lola y entonces ya dialoga. Joder, es que no la he visto. Entonces cuando dicen eso es como, ¿qué pasará? A mí me gusta la idea de también había que poner la luz, un poquito la linternita, en los momentos que tenía de ternura y de humor, porque era un personaje muy bestial, ¿no? Y entonces iluminar esos trocitos para que el público, ostras, la quiera, ¿no? Hay algo también que creo que es importante, aunque nosotras, Ana, como es la que empieza, Ana es la matriz de todo y además viendo el trabajo de Ana entiendes luego mucho, o sea, entiendes muchísimas cosas. Pero es verdad que ellos no le daban ninguna importancia que fuéramos tres personas completamente diferentes, porque están contando tres etapas diferentes. De hecho, otra serie que han hecho ocurre un poco, y lo voy a mencionar por Veneno, ocurre algo similar, ¿no? No les inquieta en absoluto que ni siquiera te parezca físicamente, ni que tengamos que replicar movimientos. Sí que para nosotras es muy gratificante poder robar, ¿no?, algo de la otra, para que, bueno, es una manera también de tener una ligazón. Pero es verdad que en el caso de ellos, es que no les preocupaba lo más mínimo. O sea, son tres etapas de la vida y los seres humanos es cierto, cambias mucho dependiendo en qué etapa y están muy claras cuáles son, entonces no les preocupaba mucho y yo creo que trabajamos desde la libertad de poder hacer eso, sin necesidad de pensar, ¿cómo lo vais a hacer vosotras? No, además no coincidimos en el tiempo de rodaje, fue distinto porque fue cronológico el rodaje, entonces no... Era bueno, pues ahora entras tú y esto es como hablas y tienen todos los puntos en común, pero realmente son tres personas, una persona en tres fases distintas de su vida. Y de vuestro personaje, cada una en vuestra etapa, ¿qué definiríais como lo más, quizá lo más positivo o lo más destacable del personaje en cada una de las etapas? Bueno, yo creo que en las tres etapas ella es muy... o sea, hay una parte que te enamoras de ella porque es muy divertida, es una genio, o sea, quiero decir, inventa... Estoy de acuerdo totalmente. Es una genio, entonces, claro, hay una parte de fascinación por ella, porque dices, es que es un... ¿Esto qué coño es? Y también lo imprevisible, ¿no? A mí me gustaba mucho lo imprevisible de Montse, ¿no? Que dices, bueno, baja la escalera, pero a ver qué pasa, a ver qué pasa, ¿no? Sí, es que sí, es como muy juguetona también y juega... Y muy graciosa. Tiene, es muy graciosa. Pero sí que es una persona que como actrices yo creo que nos interesa mucho con una persona así, pero que tiene una carga de sufrimiento tan grande y de frustración. Que nunca ha sido feliz, ni lo va a ser. Ni lo va a ser. Porque, la pobre. ¿por qué no? Porque se pone en contra de más ella misma, ¿no? Es todo muy... En fin.
Es muy complicado. Sí, sí, sí. En anteriores entrevistas me han comentado de un poco la manera que tienen los Javis dirigiendo, que dejan mucha libertad a los actores para improvisar, un poco dejarse llevar por los papeles. ¿Cómo habéis sentido un poco ese trabajo detrás? Bueno, eso lo hablábamos, ¿verdad? Que yo nunca me había sentido tan libre y a la vez tan dirigida. Exacto. Lo único, yo creo que la potencia aquí también es lo que te quieren y te hacen sentir que te adoran, que eres muy buena actriz, todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno que tienes, ellos lo potencian y eso a mí me fascina y me sirve y yo por eso, para mí es increíble estar con ellos. Te llevan donde quieren, conmigo hacen lo que les da la gana. Es verdad, lo que quieren. Sí, conmigo igual, Sí, sí, ¿no? con las tres, yo creo que sí. Es lo más serio y lo más divertido a la vez, ¿no? Sí. Es como lo más profesional del mundo, serio, un respeto alucinante y a la vez es lo más divertido del mundo, o sea, las dos. Sí, yo creo que ponen en el punto justo de qué va esto, de qué va nuestro trabajo, de qué va. Total. Entonces, claro, sobre todo vamos a jugar, vamos a disfrutar, con mucho rigor, es jugar con mucho rigor. Y bueno, ellos tienen la capacidad además de tener un silencio impresionante en el set, yo flipaba, que vos dices, no puede ser, o sea, un silencio, tanta gente, todo el mundo tan... pero termina una toma y eso es una fiesta. ¡No me lo puedo creer! ¡No puedo como cámara! Y de repente es todo una fiesta. Entonces, bueno, Sí, es maravilloso. Y algo muy importante, ¿no? Que es un equipo feliz. El equipo entero es feliz. Sí, sí. También me gustaría saber un poco, estáis aquí presentando las Mesías en el Festival de San Sebastián, que poco a poco se van abriendo más a las series en festivales de cine. De hecho, ayer hubo un pase de la serie completo de 8 horas y media, creo que fueron casi 9. La barbaridad, y la gente aguantó hasta el final. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Estabas? Qué ¿Estabas? bárbaro. Pues, no, Él lo aguantó. yo tengo... No, era por curiosidad para que contases un poco. Pero sí que sé que se quedó y la cosa funciona. Entonces, ¿cómo os sentís un poco trayendo las series a festivales de clase A como San Sebastián? Entonces, personalmente es que no tengo, mi cabeza no pienso que estoy trayendo una serie. Como un proyecto. Sí, es un proyecto, ¿no? Porque además creo que tiene un nivel cinematográfico elevadísimo y no lo siento como tal, porque parece que la palabra serie sí tiene una cosa que disminuye no sé, pero no, creo que son 7 películas increíbles, 7 largos, un poco cortos, y ya está. No tengo la sensación, pero sé que la pregunta es otra la que realmente haces. Pero yo creo que es buenísimo, porque el nivelazo que hay ahora mismo en muchas series en las plataformas es altísimo, entonces bueno, creo que tiene merecido lugar en Festival de San Sebastián, impresionante. Y claro. es precioso y un lujo que haya un cine llenísimo ayer, ¿no? Y que se pueda ver en grande. Pues bueno, os invitamos a los seguidores de Movies a que veáis La Mesías en Movistar. Por favor. A partir del 11 de octubre. Ha sido muy bien. Lo hemos hecho bien, ¿no? Seguidores de Movies, besos. Y un abrazo de las 3 Monses. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. A ti. Oye, ¿me puedo tomar un café, por favor? Vale, claro. Pues muchas gracias.